Bueno, estamos nuevamente con los análisis políticos, económicos, lo que tiene que ver con la nación. Carlos Arturo, ¿cómo le va? Bien, hombre Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, preocupados con la situación del país, pero sobre todo esa reforma de la salud. ¿Qué pasó? Que ha habido tanta discusión, ha habido división. Dice Roy Barreras que finalmente ninguna reforma va a pasar, que van a pasar muy cojas, muy flojas. ¿Cómo ve usted la situación? Hombre, esto es como una especie de crónica y una muerte anunciada. No se puede gobernar simplemente con una lluvia de ideas. Usted tiene que tener procesos, procedimientos claros. Al país hay que hablarle claro. Y el gobierno no ha hablado claro. El gobierno hace unas propuestas y pretende que hay que aceptarle absolutamente todo. El país tiene 150 años de historia y no todo es malo. Y por eso hoy se habla de que reforma sí, pero no así. La reforma a la salud es absolutamente necesaria en procesos y procedimientos. Que usted tenga acceso a la salud de manera rápida y oportuna. Pero acabar con un aparato de salud como el que tenemos en Colombia, que es de los mejores del mundo. Mire, yo tengo una amiga en los Estados Unidos que está con un cáncer y allá se le han demorado hasta 7 meses también para un especialista. Dice la gente que antes vienen de Estados Unidos, hacen aquí operaciones y entonces, no, tratamientos. lo que hay aquí no es malo, hay cosas por mejorar. Y lo otro, la idea de los años 70 de que todo tenía que ser estatal ha desaparecido en el mundo. China y Rusia, que son los países más socialistas y comunistas del mundo, tienen regímenes internos capitalistas del sector privado. Los chinos se tomaron el mundo en el comercio, eso es indiscutible. Y entonces pretender una salud pública eminentemente estatal es un error. En Colombia, la gran mayoría de las transformaciones tecnológicas y los avances científicos en medicina los ha hecho el sector privado. Por eso la cardiovascular, el Valle del Lilí, la clínica de Bucaramanga, en Bogotá, la Chayo, son clínicas privadas y son las mejores clínicas. Lo que hay que garantizar, Nelson, Pero esas es clínicas no son para la clase alta. pero lo que hay que garantizar es que a través de las EPS usted tenga acceso a eso. Y en eso se está avanzando. Hay mucha gente que con el régimen que se tiene ha sido atendida en Ibanaco o ha sido atendido en el Valle del Lilí, porque lo remiten. Lo que hay es que garantizar eso, no acabar eso. Usted no tiene por qué acabar el Valle del Lilí, porque es privado. Usted lo que tiene que hacer es que los ciudadanos tengan acceso al Valle del Lilí. Y eso es lo que nos trae la reforma. Ahora, ganar unas elecciones, por respetables que ya sean, no significa que usted tiene una patente de corso para hacer con el país lo que quiera. Mire, acaba de hacer una de las propuestas más horrorosas del mundo, y es que el Banco de la República se convierta en un banco de bolsillo del gobierno para emitir bonos para indemnizar a las víctimas. En Colombia no ha habido una catástrofe económica por la independencia del Banco de la República. Que a las víctimas hay que indemnizarlas, claro que hay que indemnizarlas, pero no a costa de destruir una de las entidades más sólidas que tiene el país, una institución más sólida como es el Banco de la República. Mire, ayer dieron el dato de inflación de Argentina, el 104%, porque aplicaron las tesis que está planteando Gustavo Petro. Aquí está Brasil. Aquí estamos asustados y tenemos una inflación muy alta, del 13.2%, pero no del 102%. ¿Por qué? Porque el Banco de la República controla la economía. La economía no puede estar al vaivén de la politiquería. La economía no puede estar al vaivén de lo que piensa un presidente. Son expertos, son técnicos, hay organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, están la OCDE y muchas otras instituciones que miran desde el punto de vista técnico el comportamiento de la economía. Entonces este señor propone
usted no puede decir, sí, que hay una reforma laboral mañana para todo el mundo. Bueno, ¿y a qué costa? Ayer hablaba el presidente Fenalco y decía, son miles y miles de desempleados que va a haber en Colombia porque no va a haber forma de pagar. Además, los temas laborales son progresivos. Ya están cerrando empresas. Por eso, los temas laborales son progresivos. Que los ciudadanos hay que pagarles lo justo. Claro que hay que pagar lo justo. Y tenemos un tema y es que, por ejemplo, en el campo, la mayoría, mucha gente, no le paga a los trabajadores lo Pero, justo. Arturo, pero ¿cómo va a pagar usted lo justo si el campo no está dando lo suficiente para sostener 3 o 4 empleados o 10 o 20? Usted me está dando la oportunidad de decirle, es que esto es una cosa macro. Si usted no tiene un desarrollo económico, si usted no tiene un desarrollo empresarial, si usted no tiene un desarrollo del campo, si usted no tiene las industrias sólidas, si usted no tiene créditos blandos para generar empleo, si usted no tiene una política de control de inflación, usted no puede decir entonces que mañana el salario mínimo va a ser 5 millones de pesos. O sea, esto es una cosa macro. Bueno, doctor Carlos Arturo, volvamos al tema de la reforma de la salud que tiene polarizado al país y que hoy dividió la famosa coalición de Gustavo Petro, además mal direccionada, porque estaba manejada por el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la ministra de la Salud, Carolina Corzo. Hay desavenencias entre los partidos enmermelados, es decir, entre el Partido Liberal, el Partido Conservador y el movimiento de la U. Como diría un medio de comunicación nacional, el presidente mostró los dientes con los partidos que se apartaron de la reforma de la salud, pues les pidió la renuncia a los altos cargos en el gobierno. ¿Usted qué opina frente a esta situación que se viene dando? Ahí está el problema. Entonces, claro, cuando el otro ve que no le funcionan porque empiezan a tener problemas, entonces, claro, él tiene el poder, entonces él saca ese revanchismo para sacarlos de taco. Ahora, es un momento delicado. ¿En qué sentido? Tiene que haber procesos de fortalecimiento de la democracia. Y si no, la democracia colombiana hoy está en peligro. Totalmente en peligro, porque entonces Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo trajeron al país una frase que se llamó los mermelados, ¿cierto? Y siempre a través de la historia los mermelados resultan saliendo por la puerta de atrás. Eso le pasó al partido. Lo que estamos viendo hoy. Eso le pasó al partido de la U, eso le pasó al Partido Conservador y eso le pasó al Partido Liberal, que están saliendo por la puerta de atrás. O sea que el ganador ahora es Petro. No, Petro es también un gran perdedor porque es que si Petro no tiene la gobernabilidad en el Congreso y pierde las mayorías del Congreso, pues entonces estamos al porta de lo que siempre se ha pensado, inclusive con el famoso artículo de las facultades del plan de desarrollo, que es lo que quiere es una dictadura. Entonces, pero te digo, es un momento histórico en el cual la democracia es la que está en peligro. Porque no se asuste si le digo que hoy mañana Petro diga que cierra el Congreso, porque no va a tener las mayorías. Para allá vamos. Entonces, si cierra el Congreso, simplemente la democracia en Colombia se acabó. Que el Congreso que tenemos tiene múltiples fallas, muchas fallas. Y mire lo que están haciendo los partidos que son los que están en el Congreso. Pero el Congreso como tal es una institución de la democracia que hay que preservar. Y es lo que nos está pasando ahora. Petro todavía como que no entiende que es el presidente de la República y que la Constitución Nacional dice que el presidente representa la unidad nacional. Y Petro lo único que ha hecho es dividir el país, no encarnar esa unidad Pero nacional. él está yendo bien porque debilitó los partidos más fuertes, entre ellos el Partido Liberal y el Partido Conservador y la U, que es un movimiento que ya venía recobrando la fuerza absoluta en la parte política. Se fortalece él para las próximas elecciones de octubre, que son gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos. Pero eso es lo que hay que mirar si se fortalece o no. ¿Por qué? Porque es que el país ya empieza a mirar lo que está pasando. Uno se encuentra ya con una cantidad de amigos que votaron por Petro y ya entre ellos mismos dicen, somos petristas arrepentidos. Ahora, Petro gana en un momento los histórico. actores de televisión, Claro. los médicos, Entonces, que casi en su gran mayoría votaron por él. entonces ya son petristas arrepentidos. Y vuelvo y repito, aquí lo importante no son personas, sino cómo fortalecemos la democracia colombiana. Y cómo llegamos, Nelson, a algo que te planteé en una entrevista alguna vez, y es que nuestro sistema político está en crisis, el presidencialismo está en crisis.
Aquí un presidente no puede hacer lo que quiera y lo está haciendo. Mire, el presidente más poderoso del mundo es el presidente de los Estados Unidos y tiene un Congreso que lo controla. Él no puede hacer todo lo que quiere, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay unos regímenes parlamentarios, semiparlamentarios. Es que quedan 2 o 3 países en el mundo con régimen presidencialista como el que tenemos aquí. Entonces aquí habla Petro y todo el mundo se orina porque todo el mundo está esperando qué va a pasar porque el señor habló. En Estados Unidos habla Biden, le dice que hable, que esperemos a ver que en el Congreso nos vemos. Eso es lo que nos está pasando y como no sucede como en otros países, que hay un control efectivo, ¿cierto? Porque digamos, mire, aquí montan unas mayorías que las montaron con el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, etcétera. Hay una moción de censura contra unos ministros, como el ministro de Minas y Energía, como el ministro de Relaciones Exteriores, y no pasa nada porque aplican la mayoría. No, en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, las mociones de censura son con pruebas. Bueno, doctor Carlos Arturo, el tema de seguridad del país. Vemos ya el ELN colocando en las principales vías nacionales, como el caso del Valle del Cauca, propaganda subversiva, intentando hacer también las famosas pescas milagrosas. Y ahora introspectivamente se cambia el general de la policía, el doctor Henry Sanabria, por el general Salamanca, que lleva más de 37 años de experiencia. Para usted, ¿qué significa ese tema que pone también en aprietos el país? Porque son decisiones muy apresuradas del presidente de la República en los 8 o 10 meses que lleva de gobierno. Aquí hay muchos actores de violencia. Están los grupos al margen de la ley de 1000 maneras. Por razones ideológicas, digamos FARC, digamos ELN, digamos EPL, etc. Pero hay actores que son producto del narcotráfico, pero hay actores que son delincuencia común, pero hay actores que tienen grandes mafias que usted no las ve, usted no ve, pero el país tiene grandes mafias de muchas cosas. Entonces usted no puede decirle a las fuerzas militares de policía, mire, váyanse para sus cuarteles de invierno, que yo les digo cuándo vuelven a salir. Pero ese cambio de... Claro, porque es que reciben órdenes del jefe de las fuerzas militares. Entonces, aquí hay un debilitamiento. ¿Usted cree que es lógico que salgan 50 y punta de generales, van casi 100 coroneles del ejército y de la policía, porque simplemente no comparten las órdenes que se están dando? Porque es que ellos tienen una formación, es que ellos no son soldados y policías simplemente. En la policía hay gente formada, allá hay ingenieros, abogados, médicos, economistas, odontólogos. Allá hay una gente, es más, en Colombia es de los poquitos países del mundo que para ascender después de capitán, usted tiene que ser profesional. Entonces usted encuentra la cúpula que es mayores, coroneles y generales, son profesionales. Usted es muy amigo del general Sanabria. ¿Cómo vio la actuación de él en los 8 meses? Muy débil, muy práctica. Sanabria es un hombre bueno, y es un hombre que tiene una formación de policía en su trayectoria. Pero mire, a él le están cobrando cuando él reaccionó y dijo que el secuestro de los policías era un secuestro y que cuál cerco humanitario. ¿Usted cómo me va a hablar a mí de un cerco humanitario cuando me acaban de degollar un agente de la fuerza pública que yo soy? Él estuvo en contra del ministro. Entonces, yo, ¿cómo así? Esto, y como dicen algunos, llamemos las cosas por su nombre. Eso fue un secuestro. El mismo fiscal general de la Nación. Digo, esto es un secuestro, ¿cierto? Ahora, también lo planteamos. El país va a tener que tomar decisiones sobre el tema de las guardias indígenas que son autorizadas por la ley dentro de los resguardos indígenas. Pero ¿qué pasa cuando estos señores salen de los resguardos indígenas? Va a tener que, ¿cómo así que hay una guardia campesina? Las guardias campesinas no están autorizadas en Colombia ni por la Constitución ni por la ley. Mucho menos para desarmar la fuerza pública. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí lo que hay es una ausencia de Estado. Aquí lo que hay es una ausencia de políticas. Aquí lo que hay que dar es direccionamiento. ¿Esto para dónde va? ¿Cierto? ¿Esto para dónde va? Entonces, si no
vamos a fortalecer el Estado para que tenga presencia. Es que usted no puede decir, en Colombia no hay zonas vedadas para la fuerza pública, pero por debajo usted le está diciendo a la fuerza pública, por allá no vayan. Entonces, ¿cuál Estado? ¿Cuál presencia? ¿Cierto? Ahora, la seguridad tiene muchos componentes, La seguridad tiene que ver con elementos de convivencia, tiene que ver también con el tema de la pobreza, tiene que ver también con el tema del flujo de la economía, tiene que ver también con el empleo. Entonces, si usted vuelve y repito, si usted tiene unas cosas globales, generales, y sobre todo el daño que le están haciendo a la economía, que ese daño se llama desempleo, ese daño se llama hambre, ese daño se llama inflación. Y el peor impuesto, como lo dijimos aquí en otra entrevista, que tiene la gente es la inflación. Entonces, usted tiene derecho a protesta. La protesta es un derecho público, es un derecho político por el solo hecho de ser ciudadano. Usted tiene derecho a protestar, pero usted lo que no tiene derecho es a cerrar las vías e impedirle a los ciudadanos que circulen libremente. El presidente Petro tiene dividido el país. La mitad en contra y la mitad lo defiende. Menos de la mitad lo está defendiendo hoy en día, pero hay gente que es muy gobiernista. Lo de la revista Times de premiar al presidente Petro, estar entre los 100 mejores. No. Entre los 100 influyentes. Es que también a la gente le cuentan la cosa como es. La revista Time dice, mire, aquí hay unos personajes en el mundo, que hay gente de farándula, y hay gente de la política, y hay gente que dice que están generando una influencia. Hay influencias positivas y hay influencias negativas. Y obviamente, el presidente Petro ha planteado unas cosas que han sido objeto de reflexión en los foros internacionales. Y por eso él ha generado un protagonismo. Hoy Petro es un hombre que está diciendo unas... ¿Por qué no el presidente de El Salvador, que está haciendo un trabajo diferente, que recobró la seguridad? Pero no se le haga raro que en la próxima revista Time aparezca. Otros dicen que la revista Times siempre premia a la gente de izquierda, incluso... Claro, ellos tienen una tendencia, porque es que los periódicos en el mundo entero tienen ideologías. Hay periódicos de izquierda, hay periódicos de derecha, hay periódicos de centro. Y por eso el buen lector de prensa lo primero que mira es los editoriales para ver cuál es el pensamiento del periódico. Ahí uno entiende. Entonces, aquí hay unos periódicos y hay unas revistas que tienen tendencia de izquierda, como hay unas que tienen tendencia de derecha y otras de centro. ¿Cierto? O sea, digamos, que eso huele más a farándula que al realismo. No, es que uno no puede desconocer que el presidente Petro, ¿cierto?, está generando un modelo. Eso no significa que el modelo sea bueno. Eso no significa, lo repito, que lo estén premiando. Eso no significa entonces que aquí es la maravilla. Bueno, por último, el presidente de los Estados Unidos invita al presidente de Colombia, a Gustavo Petro. ¿Qué significa para Colombia o qué calificativo le da a usted? No, es bueno, cosas. es malo, porque además el presidente Petro se le ha opuesto a muchas cosas. Precisamente por eso, muchas cosas. Yo creo que el presidente ahí le dijo, venga, conversemos de drogas, venga, conversemos de economía, venga, conversemos del petróleo, venga, conversemos del gas, venga, conversemos de la seguridad en Latinoamérica, venga, conversemos de la pobreza, venga, conversemos de su modelo de Estado, porque es que los Estados Unidos tienen una influencia muy grande sobre Colombia, sobre toda Latinoamérica y sobre el mundo. Entonces, venga, ¿usted para dónde va, señor? Es lo que lo están llamando a relación. Venga, ¿usted para dónde va? Para saber los Estados Unidos qué hacer con él. Gas. Entonces, eso es lo que va a hacer los Estados Unidos. Además, hay otros temas macro que tienen que ver efectivamente con la economía. Estados Unidos es el país donde más se exportan cosas colombianas. Y a Estados Unidos le conviene, y Colombia importa muchas cosas de los Estados Unidos. Es esta balanza de pagos, esta balanza comercial, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos dice, yo le compro a Colombia petróleo, le compro a Colombia café, le compro a Colombia el aguacatejas. Y dice, pues hermanito, ¿usted qué está pensando? Entonces yo simplemente me voy para China, o yo simplemente me voy para Argentina, o me voy para otra parte a seguirles comprando a ellos, porque con usted va a ser imposible. Hasta que el tema de la oposición. Ya el Partido Conservador, el Movimiento de la U y el Partido Liberal quedaron prácticamente anulados y burlados. Esa oposición de Andrés Pastrana, la de Robledo,
que es del Polo, ¿cierto? La de Salvación Nacional a través del doctor Enrique Gómez, y la última de Vargas Lleras, y también la del Centro Democrático con Álvaro Uribe. Eso como que no está pesando, como que no debilita, como que esa oposición no le preocupa al gobierno. ¿Usted cómo la ve? Sí, yo creo que los líderes de la oposición en Colombia han cometido unos errores muy fuertes. Sigue habiendo una división conceptual muy complicada, pero llegará el momento en que tiene que haber un modelo de oposición. Yo no hablo de personas, yo no digo si la oposición va a estar en cabeza de Vargas Lleras o de Enrique Gómez o si está en cabeza del presidente Uribe, no. ¿Cuál es el modelo de oposición? A mí me parece interesante, por ejemplo, lo que hizo el Partido Liberal, independiente del resultado. Mire, señores, no es que nosotros no queramos una reforma, no, aquí presento mi reforma. ¿Cierto? Esa es una forma de hacer oposición. Yo no voy a votar por usted, por lo que usted presentó, pero aquí presento mi propia modelo de reforma. Eso es una forma de ver las cosas diferentes. Entonces aquí lo que hay que ponerse de acuerdo es en un modelo. Ahora, lo bueno que tenga el gobierno, no los gobiernos, no todo es malo. Lo bueno que tengan los gobiernos también hay que apoyarlo. En la reforma de salud, el ampliar la base de salud pública a través de puestos de salud, a través de ampliar que el campo tenga mayor accesibilidad, eso hay que apoyarlo y eso hay que hacerlo, porque además Colombia lo tuvo. Aquí tuvimos una cosa que llaman los módulos anuales de cobertura, cuando teníamos las promotoras rurales. Pereira, por ejemplo, fue un municipio que llegó a tener 80 centros y puestos de salud. Hoy en día no tiene 10. Entonces, eso hay que hacerlo, eso hay que ampliarlo. El tema de la compra de tierras para los campesinos, eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que a eso hay que ponerle también vigilancia y control. En Colombia, desde 1968, se le están entregando tierras a los campesinos y a los indígenas. Vuelven y las venden. ¿Cuál es el control de eso? ¿Qué controla? Las invasiones son un negocio. Y sobre todo, ¿cuál es la productividad efectiva de esas tierras que se están entregando? Si en eso la paz total como principio y como deber hay que apoyarlo. En lo que se está en desacuerdo es en la forma como él está llevando la paz total. Entonces, usted dice, yo hago una paz total desarmando la fuerza pública. No, la paz total tiene que ver también con el tema de sometimiento. Vuelvo al tema del Banco de la República. Cuando se negoció con las FARC, que era un negocio que había que hacerlo, con las FARC había que firmar un acuerdo, ellos se comprometieron a entregar los bienes para reparar víctimas. No lo hicieron. Entonces, venga, entonces ahorita dice el gobierno, es que se necesitan 200 o 300 billones para indemnizar las víctimas. Y la pregunta es, ¿y las plata de las FARC en dónde están entonces? Para por lo menos tener 1 o 2 billones que sirvan para eso. El tema de la JEP, por ejemplo. La JEP se construye a partir del Acuerdo de La Habana. No se tiene noticia de la primera sentencia de la JEP que diga, a este señor le pusimos un día de cárcel. Es una alcahuetería, dice. Pero es que ya hace 5 años, hermano, es que esto no fue ayer. Es que la JEP no se creó ayer. ¿Y dónde están pues los resultados de la JEP? ¿Cierto? Entonces, venga, apoyemos la paz total, pero se le exige también al gobierno que tenga claridad sobre las ofertas que le hace a los grupos delincuenciales para que eso sea atractivo y efectivamente lleguemos a la paz. Bueno, no alcanzamos a hablar de lo regional, hay temas muy importantes, en la próxima lo haremos. Muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan en estos análisis políticos y seguiremos opinando mientras Dios nos lo permita. Muchas gracias. Con Carlos Arturo en Solo Notas, Risaralda.